atentos a la asistencia, por favor, repitan su apellido y digan presente. ¿Ok? Acosta. Acosta presente. Listo. Aurora. Ávila. Ávila presente. Azarte. Balbín. Balbín presente. Barranzuela. Barranzuela presente. Béjar. Béjar presente. Canchán. Canchán presente. Cercado. Olán. Olán presente. Condori. Orilla. Orilla. Orilla presente, profesora. Ok. Cutipa. Cutipa presente, Miss. Díaz. Díaz presente. Espinosa. Quintanilla. Espinosa Rivero. Galvez. Grados. Presente Grados. Higa. Presente. Guamán. Presente Guamán, profesora. Ok. Hurtado. Presente Hurtado. Cresma. Ledesma presente. Ledesma. Sí, Ledesma, profesora. Ah, ok. López. Gracias. López. Macotela. Macotela presente. Medina. Mendoza. Mendoza presente. Molina. Montalvo. Navarro. Núñez. Presente Oliva. Núñez. Ah, ok. Oliva. Oliva presente, profesora. Ya. Pacheco. Palomino. Peralta. Peralta presente. Listo. Quinde. Quinde presente. Quintanilla. Quispe. Quispe presente. Listo. Ramos. Ramos Gamarra presente. Rojas. Rojas presente. Suárez. Suárez presente. Tanca. Torres. Presente, ingeniera Tanca. Ah, ok. Todo resulta Torres. presente, profesora. Listo. Vidal. Vidal. Yarleque. Ok. Listo. Profesora, disculpe. Medina presente. Medina. Ya. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, profesora. Espinosa. Espinosa Rivero. Sí. Aurora también. ¿Quién? Aurora. Aurora, ya. ¿Alguien más? Yarleque, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yarleque, ya. Nadie más, ¿no? A ver, vamos a hacer el último ya. Azarte, Cercado,
Espinosa, presente, Miss. Ah, ya. Espinosa, Quintanilla, Galvez, López, Molina, Montalvo, Navarro, Pacheco, Palomino, Quintanilla y Vidal. ¿Ok? Listo. Bien, entonces vamos a retomar desde lo que estábamos viendo en la clase anterior. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Ah, recién, ya, ok. Bien, entonces nosotros ya habíamos visto todo lo que era el repaso inicial del curso de mecánica de suelos, etcétera. Y ya nos tocaría entrar a lo que es la resistencia al corte. ¿Ok? Entonces vamos a partir de ese punto. ¿Ok? Nos quedamos por aquí. Si mal no me equivoco. Aquí estamos. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a analizar, ¿sí? Y vamos a ya entrar a los temas del sílabo, que corresponde a la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como resistencia al esfuerzo cortante? Básicamente, la resistencia que tiene el suelo para soportar las cargas, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando nosotros sometemos al suelo a una variación en sus esfuerzos, el suelo reacciona de cierta forma. Pero si los esfuerzos o las cargas que nosotros aplicamos son muy grandes, el suelo puede fallar, ¿no? Si no está preparado para esas cargas. Entonces, ¿cómo es que falla el suelo? ¿No? Si nosotros hacemos la comparativa del suelo a otros materiales que ya conocidos por ustedes, como son el concreto y el acero, nosotros podemos decir, ¿no? Y establecer que el concreto, ¿no? Nosotros lo ensayamos bajo la solicitación de compresión, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aplicamos una probeta de concreto en el laboratorio, ¿no? Ensayamos, perdón, una probeta de concreto en el laboratorio, nosotros vamos aumentando el esfuerzo, ¿no? De compresión. Y dependiendo del F'C, los resultados pueden ser cualquiera de estas curvas. El procedimiento es este, ¿no? Yo voy aumentando la presión, el esfuerzo de compresión y la probeta falla y termina el ensayo. Al igual que el acero, ¿no? Que también es otro material con el cual trabajamos, también lo podemos ensayar por compresión o tracción. Sin embargo, en gran parte y en la mayoría de las obras con las que trabajamos, el acero trabaja a tracción, entonces hacemos el ensayo de ese tipo, ¿no? Entonces, vamos aplicando la tracción hasta que la varilla falle. Entonces, en ambos casos, el suelo, los materiales, el concreto y el acero, fallan bajo una única solicitación, ¿no? El concreto falla por compresión, el acero falla por tracción. El suelo, ¿cómo falla? El suelo falla por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante, ¿ok? Si yo quisiera dibujar una curva como estas, ¿no? De la falla del suelo, nosotros tendríamos esta curva aquí, ¿no? Lo que se conoce como envolvente de falla. Esto que nosotros vemos aquí es el comportamiento, ¿no? Lo voy a colocar aquí, comportamiento real del suelo, ¿no? Si nosotros queremos hacer, si nosotros queremos saber cómo el suelo falla realmente, es a través de esta gráfica, o desarrolla esta gráfica, ¿ok? ¿Qué sucede entonces? Para poder obtener la ecuación de esta curva, yo necesitaría ensayos bastante complejos, ¿no? Entonces, en ese caso, necesitaríamos, en tanto ensayos de campo como de laboratorio, complejos, ¿sí? Demorados. Entonces,
lo que hacemos nosotros, ¿no? Es simplificar, ¿ok? Nosotros simplificamos, ¿de acuerdo? El comportamiento del suelo a través, ya no vamos a obtener una curva, sino trabajamos con una recta, ¿ok? Esta recta es una simplificación. ¿Por qué? Porque obtener la ecuación de una recta es mucho más fácil que obtener la ecuación de una curva, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Nosotros acabamos estableciendo, ¿no? O en este caso, no estableciendo, pero sí simplificando nuestro análisis, ¿ok? A través de esta recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta a la que nosotros llegamos? Tiene una forma siguiente, ¿no? El esfuerzo cortante es igual a la cohesión, porque esta recta intercepta al eje del cortante, más, ¿no? El esfuerzo normal aplicado, ¿no? Este de aquí es el esfuerzo normal. Este de aquí es el esfuerzo cortante. ¿Ok? Tangente de esa inclinación de la recta, ¿no? Del ángulo de fricción. ¿Y por qué queremos encontrar esta recta? Porque en realidad nosotros vamos a querer establecer o calcular son los parámetros C y Φ. C que corresponde a la cohesión y Φ que corresponde al ángulo de fricción interna del suelo. Ambos son los parámetros de resistencia o los parámetros geotécnicos del suelo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros encontramos, ¿sí? Estos valores que son importantes para que podamos diseñar nuestras estructuras de cimentación, ¿ok? Tanto el peso específico, o sea, conocer las propiedades del suelo, como cuáles son sus parámetros de resistencia, ¿ok? Ahora, cada uno de estos esfuerzos normales, ¿no? O esfuerzos de confinamiento, nosotros los podemos relacionar a un determinado esfuerzo cortante. Y eso es lo que se presenta aquí. Yo tengo un estrato, ¿no? Es el mismo suelo, no lo he cambiado, ¿sí? Es un mismo estrato, pero nosotros podemos analizar los esfuerzos a diferentes profundidades, ¿verdad? En la clase anterior nosotros decíamos que el esfuerzo aumenta conforme la profundidad, los esfuerzos geoestáticos debidos al peso propio. Entonces, en este caso, ¿no? Nosotros ya sabemos que el esfuerzo en el punto C es mayor que en el punto B y mayor que en el punto A, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros presentamos aquí. Si nosotros ahora llevamos estos esfuerzos normales y los analizamos en la curva envolvente de falla, podemos visualizar, ¿no? Lo que acabamos de decir. El esfuerzo en C es mayor que el esfuerzo en B y el esfuerzo en B mayor que el esfuerzo en A. Sin embargo, ¿no? Nosotros podemos ver que el esfuerzo cortante en A está relacionado a un valor, perdón, el esfuerzo normal en A está relacionado a un valor de esfuerzo cortante, tau 1, y el valor del esfuerzo normal en C, a la profundidad C, está relacionado a un esfuerzo cortante tau 3. De la gráfica, como dice aquí, se observa que un suelo sometido a una mayor presión de confinamiento podrá soportar también un mayor esfuerzo cortante. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una cimentación, ¿no? De una edificación, ¿dónde voy a preferir colocarla? ¿En A, en B o en C? En A. En A, ¿ok? ¿Alguien tiene otra opinión? En C, dice Melanio.
En C, en A dice Sebastián, en A dice Jorge. Vamos a preferir colocarle en C, ¿no? ¿Por qué? Porque en C tengo una mayor presión de confinamiento, o sea, la movilización de las partículas se va a dar con mucha más dificultad. Y adicionalmente, ¿no? Yo tengo un esfuerzo cortante mayor también a esa profundidad. Entonces, yo voy a querer tener una condición, ¿no? En la que el esfuerzo cortante sea mayor, ¿sí? Y la presión de confinamiento también, ¿de acuerdo? Independiente de la edificación, porque estamos hablando del comportamiento del suelo. Entonces, si nosotros queremos evaluar en el punto C, ¿no? Nosotros vamos a tener una recta, ¿no? Vamos a tener aquí una recta, ¿sí? Yo puedo generar una recta que va a pasar por el punto C, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿sí? Y me va a permitir encontrar entonces parámetros de resistencia en esta condición a esta profundidad, ¿ok? Eso es lo que se muestra aquí. La verdad lo podemos hacer en todos los puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Analizando a la profundidad A, voy a tener un valor de cohesión menor, pero un ángulo de fricción mayor. Analizando en el punto B, yo voy a tener una cohesión mayor a la del punto A, pero el ángulo de fricción menor. Y en el punto C voy a tener un valor de cohesión mayor y un ángulo de fricción menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se quiere presentar con esto? Los parámetros del suelo no son únicos, no son intrínsecos a un estrato. Pueden variar dependiendo de la presión de confinamiento. ¿Ok? Sin embargo, como lo que nosotros hacemos en suelos es buscar simplificar, ¿no? Para poder hacer un análisis, porque el suelo es tan complejo que no podríamos hacer un análisis sin esas simplificaciones, porque necesitaríamos, como dije, ensayos muy demorados, mucho más complejos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Establecemos a qué presión de confinamiento vamos a establecer la cimentación, por ejemplo, ¿no? Y obtenemos un par de parámetros de resistencia. Y estos parámetros van a ser representativos del suelo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Sin embargo, recordar que el comportamiento real del suelo es que estos parámetros pueden variar dependiendo de la profundidad de confinamiento o del esfuerzo normal, que sería lo mismo que estamos mencionando. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? A ver, me comentan. Sí, todo claro por ahora. Sí, profesora. Listo. Entonces, lo que hay que rescatar de aquí es eso, ¿ya? Trabajar con suelo es bastante complejo. El comportamiento real se da de una manera, pero nosotros hacemos una simplificación para poder, o sea, con las herramientas que tenemos, ¿no? Con los ensayos que tenemos, de la forma que podemos analizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Una vez definido que el comportamiento del suelo es realmente un poco más complejo y las simplificaciones que vamos a hacer, aquí nosotros estamos viendo una presa de tierra, ¿no? Que tiene una resistencia, se han calculado para esta estructura, se ha calculado sus parámetros de resistencia, se ha calculado la resistencia al esfuerzo cortante de esa estructura y está estable porque está acumulando y está siendo sometida a los empujes, ¿no? De todo este volumen de agua, ¿ok? Entonces, esta estructura está estable, ¿cierto? ¿Cómo podría fallar esta presa? ¿Cuáles creen que son los motivos por los que una presa puede fallar? Cuando haces un mal estudio de suelos. No, o sea, ya está aquí la presa construida, ya has hecho tu estudio de mecánica de suelos, ¿no? Ya está ahí. ¿Cuáles creen que serían
los motivos por lo que esta presa que ya está construida fallaría. Puede ser por un huaico. Un huaico dentro de... A veces depende también del lugar, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de lo que es en la sierra y en la selva, hay bastante lluvia, ¿no? No, sí, a ver, esperemos un ratito. Estoy hablando de esta situación puntual, ¿ok? De esta condición que estamos viendo aquí. No estoy hablando de la presa en otro lugar, sino esta presa está estable, ¿sí? Tiene ese volumen de agua que está siendo acumulado, ¿sí? Y estamos tratando de visualizar cómo podría fallar esta presa aquí, ¿ok? Algunos dicen el aumento de caudal. Generalmente las presas, ¿no? Tienen, sí, un rebosadero, ¿verdad? Entonces, cuando aumentan los niveles, bueno, abrimos las compuertas y mantenemos estable el volumen, ¿no? Erosión puede ser, ¿sí? Erosión interna, filtración por grietas, perfecto, ¿no? Es más, la mayoría de las presas falla por infiltración, ¿no? Porque se genera internamente, ¿no? Algún tipo de erosión y el agua comienza a ingresar, que puede darse, por ejemplo, a través de un sismo, ¿no? Que moviliza las partículas o efectos vibratorios de gran escala, moviliza las partículas y puede ingresar, ¿no? Algo de agua. Exacto, ¿no? El piping es, digamos, lo que comúnmente vemos, ¿no? En fallas, en las presas de tierra estamos hablando, ¿no? Entonces, es importante conocer los términos, ¿no? Y analizar también que si esta presa falla, ¿no? Si ve vencida su resistencia al corte, pues toda la zona de aguas abajo va a verse inundada. Y si esto no fuera agua y fuera, por ejemplo, residuos de minerales, pues el problema sería aún mayor, ¿verdad? Muy bien, entonces, en este caso particular, esta presa está estable. Tiene una resistencia, está siendo sometida a diversos esfuerzos, pero no ha fallado, no está fallando, ¿no? Además, en las presas de este tipo, principalmente, se coloca un monitoreo y una instrumentación geotécnica considerable, ¿no? Para que podamos monitorear en tiempo real, inclusive si hay algún tipo de movimiento, si hay algún tipo de infiltración, ¿no? Para poder actuar oportunamente. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, en esta otra imagen, el suelo ya ha fallado, ¿cierto? Ya ha habido este deslizamiento y podemos inferir también varios motivos. ¿Qué motivos podríamos tener para que este talud haya deslizado? Un derrumbe. Claro, se ha deslizado, ha habido un derrumbe del material. Pero, ¿por qué? ¿Cuál ha sido la causa de ese derrumbe? Aquí dice terremoto, movimiento sísmico, lluvias, sí, ¿no? Puede haber sido... De agua. ¿Cómo? Presencia de agua. Presencia de agua, ¿no? Puede haber sido también actividad humana. Puede haber sido también, ¿no? De repente... Sí, mismo el mantenimiento. No sé Indirectamente si podría ser. pero puede ser que, no sé, tal vez estarían haciendo porque aquí se ve una pequeña vía, ¿no? De repente estarían cortando o realizando algún trabajo, ¿no? Y desestabilizaron todo el talud. Se da en varios casos. Puede ser también una mina, ¿no? Que estén haciendo ese haya caído.
bueno, no parece una zona donde haya para explotar algún tipo de material, pero puede haber sido, no sé, de repente encontraron una roca, ¿no? Hicieron una voladura, ¿cierto? Y ahí también desestabilizaron el material. Puede ser, ¿no? Hay varias cosas que en verdad podemos inferir respecto a por qué ha deslizado este talud. Puede haber sido un conjunto de varias cosas, ¿no? Que hayan hecho excavaciones, que haya llovido durante mucho tiempo y haya habido un sismo. Y bueno, finalmente deslizó. Finalmente perdió su resistencia al corte y acabó llevándose gran parte del talud y también, digamos, interrumpiendo el flujo de vehículos en este viaducto, ¿no? Esta situación nosotros la podemos modelar. Podemos crear un modelo físico de lo que ha ocurrido en este deslizamiento, ¿no? Podemos evaluar, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo rígido que se desliza en una superficie inclinada, ¿no? Esta superficie inclinada obviamente no es así recta, ¿no? Realmente, porque aquí vemos que la superficie no es recta, ¿sí? La superficie de falla se dibuja, ¿no? Bastante, digamos, de una forma clara, ¿sí? La superficie de falla. Pero si nos vamos al modelo más simple, ¿no? Cuando no hay la superficie inclinada, sino cuando la superficie está en la horizontal. Y nosotros tenemos este cuerpo rígido que tiene un peso, ¿sí? Y tengo una fuerza que trata de deslizar ese cuerpo en esta superficie. Hay fuerzas que se oponen a ese deslizamiento. Inicialmente hay una fuerza de fricción, ¿no? Entre el cuerpo rígido y la superficie de contacto, ¿de acuerdo? También hay una normal que responde, ¿no? A ese peso que está siendo aplicado. Entonces se pueden encontrar las fuerzas que actúan en esta situación. Ahora, esta superficie inclinada ya genera también una componente adicional. Sin embargo, nosotros con suelo no podemos trabajar únicamente con fuerzas, debemos trabajar con, porque en verdad hay áreas de contacto, ¿no? Y aquí hay un área bastante grande de contacto. Entonces, aquí nosotros, ¿qué cosa tenemos? Un cortante, ¿no? Que está tratando de movilizar esta masa de suelo para que deslice. ¿Y qué es lo que tengo oponiéndose? La fuerza de fricción, ¿no? Las mismas propiedades del suelo que están actuando para que esta fuerza no se lleve, ¿no? Todo este material. Así de una manera bastante simple, bueno, los programas y las metodologías para el análisis de estabilidad de taludes establecen lo siguiente. Si el factor de seguridad es mayor a 1, quiere decir la resistencia al corte del suelo es mayor a la resistencia que trata de movilizar esa masa de suelo, el talud se encuentra estable. Si esto no ocurre, el talud es inestable. ¿Ok? O sea, podemos hacer la analogía con el análisis de estabilidad de taludes. Sin embargo, para nosotros, ¿o qué es lo que estamos tratando de mostrar aquí? ¿De dónde salen esas componentes que nosotros hemos establecido como el criterio de falla de Moore-Coulomb? Es más que una recta, es más que solamente hacer, digamos, matemática, ¿no? Porque geométricamente puedo tener 2 puntos y una pendiente y tengo la ecuación de la recta. Pero eso proviene de que esas componentes dentro de ese criterio de falla de Moore-Coulomb vienen de las propiedades que tiene el suelo, ¿no? De justamente esa fricción que hay entre las partículas y cuando hay presencia de finos de la cohesión, de ese ligante, de esa adherencia entre las partículas. ¿Ok? Entonces, para suelos granulares limpios, quiere decir cuando el contenido de finos es menor al 5%, nosotros consideramos que no hay cohesión, que la cohesión es igual a 0. Esto no es real, pero son simplificaciones que se hacen. Es más, en la norma de 0,50 ustedes van a ver que para suelos granulares limpios la cohesión se considera igual a 0.
Entonces quiere decir que la recta del criterio de falla de Moore-Coulomb, esta que presentábamos aquí, ¿no? No hay cohesión, entonces parte del origen, ¿de acuerdo? Pero en suelos mixtos, quiere decir en suelos granulares con finos y en suelos finos, sí está presente la cohesión, ¿ok? Y la ecuación de la recta del criterio de falla de Moore-Coulomb acaba siendo esa que ya presentamos en la PPT anterior. Entonces, toda esta situación se puede modelar y establecer cuál era la resistencia que el suelo tenía, ¿no? Antes de que deslice, por ejemplo. Aquí, en esta imagen, ya hay otra situación, ¿no? Vemos que aquí el suelo está saturado, ¿verdad? Y ha perdido resistencia, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando el suelo pierde resistencia, ¿no? No aguanta ni siquiera el peso de un vehículo, por ejemplo. Este es el caso que nosotros hablábamos en la clase anterior sobre el esfuerzo efectivo igual a 0, donde no hay interacción en las partículas, ¿no? Entonces, el suelo pierde resistencia y en este caso, este vehículo se ha hundido, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo se ha comportado de esa manera. Los motivos pueden haber sido justamente que esté saturado, ¿no? O sea, que haya llovido bastante y que haya habido, por ejemplo, un evento sísmico, ¿no? Lo cual también aumenta el cortante aplicado al suelo. ¿De acuerdo? Bien. De cualquier manera, ya sabemos que cambios en los esfuerzos producen o pueden producir la ruptura, la falla del suelo. Nosotros podemos aplicar cargas a través de una edificación, modificando de esa manera el incremento, o más bien, modificando el estado de esfuerzos por debajo del nivel de superficie. Lo mismo cuando hacemos una excavación, porque ya hemos dicho, cuando excavamos, liberamos, ¿no? Las tensiones. Cuando edificamos o cuando colocamos una edificación, aumentamos, ¿no? Las presiones hacia el suelo. Entonces, ¿qué es la resistencia al corte? Es la resistencia que el suelo ofrece para superar los esfuerzos de corte aplicados. Quiere decir, al suelo le estamos aplicando esfuerzos. Si el suelo no falla ante esos esfuerzos aplicados, tiene una buena resistencia al corte, ¿ok? En la mecánica de suelos, de manera general, nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no? Que el esfuerzo cortante en cualquier punto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sea menor que la resistencia de ese suelo, en particular, considerando algún factor de seguridad, ¿no? Como el comportamiento del suelo es complejo, ¿no? Y nosotros hacemos varias simplificaciones, debemos entonces aplicar el factor de seguridad, ¿no? Factores de seguridad que nos permitan, digamos, absorber esas incertidumbres, esas simplificaciones que hacemos al estudiar el suelo, ¿ok? Bien. Dentro de la resistencia al corte, nosotros tenemos dos mecanismos de resistencia. La resistencia entre las partículas, quiere decir la presencia o el comportamiento de la fricción y la existencia de un ligante, ¿no? Entre las partículas, ¿no? Entonces, el ángulo de fricción y la cohesión que están presentes en ese suelo, ¿ok? Por eso son importantes los parámetros de resistencia. Adicionalmente, hay otro mecanismo que es el de resistencia por superposición, que es causada por la diferencia de los diferentes tamaños, ¿no? De la superposición, de la trabación que hay entre las propias partículas, ¿de acuerdo? Si nosotros analizamos entonces primero la resistencia entre las partículas, es lo que acabamos de
ver hace un momento. Yo tengo dos partículas que están en contacto, ¿no? Hay una fuerza cortante entre las dos partículas, hay una interacción también, y podemos modelar esta partícula, este contacto entre dos partículas a través del modelo físico, ¿ok? A través del cuerpo rígido, ¿no? En una superficie plana, ¿ok? En ese caso, si yo quiero provocar el deslizamiento del cuerpo, va a depender de esta fuerza normal y del coeficiente de fricción que se genera. Adicionalmente, ¿no? Si hay alguna adherencia entre el cuerpo y la superficie de deslizamiento, también ingresa y forma, ¿no? Ambas, ¿no? Forman la ecuación que nosotros hemos visto. Si nosotros sumamos esto, ambas componentes, vamos a tener la ecuación que hemos presentado. ¿De acuerdo? El esfuerzo cortante es la fuerza portante. No entiendo qué sería fuerza portante. Disculpa, profesor, yo te hice la pregunta. En estudio de mecánica de suelos, creo que le colocan esfuerzo portante, fuerza portante, creo, que aparece para ver la capacidad de carga del suelo, creo que puede soportar. No sé si te entiendo bien, pero si te refieres a la capacidad de soporte del suelo, lo calculamos, sí, al momento de analizar las cimentaciones. ¿Ok? Sí, profesor. Capacidad portante, capacidad de soporte. Ajá, capacidad portante, capacidad portante. Ajá, sí. Eso no equivale al esfuerzo cortante. Es un análisis un poco más complejo. ¿Ok? Está incluido, sí, porque nosotros tenemos que calcular a través de la resistencia. O sea, en verdad, el esfuerzo cortante está en función de los parámetros de resistencia. Para calcular la capacidad de soporte, necesito los parámetros de resistencia. ¿Ok? Bien. Entonces, esta resistencia entre las partículas, ¿no? Está en función de las componentes, ¿no? Cohesión y ángulo de fricción. Esta resistencia adicional, que es la resistencia por superposición, ¿ok? Que justamente se define como un trabajo adicional para poder mover las partículas, ¿no? Cuando se provoca un desplazamiento horizontal. Se explica de la siguiente manera. Cuando el material está suelto, el material está mal gradado, ¿cierto? Y yo aplico una fuerza, ¿no? Aquí, un esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede? Como el material está suelto, ¿cierto? Las partículas se deslizan entre sí. ¿Ok? Ahora, si nosotros analizamos el caso B, en donde según indica, es una arena densa y yo quiero movilizar estas partículas, yo voy a necesitar un esfuerzo adicional. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, las partículas, al ser un suelo denso, están trabadas unas entre otras. Entonces, no se van a deslizar. Lo que va a suceder es que esta partícula va a subir encima de la otra partícula. ¿Ok? Y así, ¿qué es lo que se va a generar? Lo que dice aquí, una expansión volumétrica, llamada también de dilatancia. Ese esfuerzo adicional, es como si hiciera esta misma analogía, pero ahora en una superficie inclinada, ¿no? Porque aquí también hay una componente debido a esta inclinación, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué este alfa no aparece en las ecuaciones que usted ha mencionado aquí para el cálculo de la resistencia al esfuerzo cortante? Porque ese ángulo alfa es una resistencia adicional que solo está presente cuando el suelo está denso. Entonces nosotros no lo consideramos. Nosotros trabajamos como solamente con el ángulo de fricción, no considerando la dilatancia, porque eso sería como un colchón para nosotros, ¿ok? Pero sí es importante tener en cuenta, y eso lo observamos inclusive al momento de hacer los ensayos en el laboratorio,
¿Ok? Adicionalmente, como hay una expansión volumétrica y si, por ejemplo, yo estoy evaluando un suelo saturado, ¿no? Si todos los vacíos están llenos de agua y yo aumento el volumen, al interior del suelo se genera un efecto de succión, ¿ok? Y al generarse ese efecto de succión, el esfuerzo neutro se hace negativo, ¿ok? Entonces, eso también se observa en los ensayos de laboratorio, en los ensayos triaxiales que se realizan para poder establecer los parámetros de resistencia y la resistencia al corte del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos suelos densos, ¿no? Tenemos, cuanto más denso el suelo, perdón, mayor el efecto de superposición, entonces el suelo presenta mayor resistencia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver aquí, voy a tratar de colocar una hojita, pero en blanco. Ya. Lo que les estoy mencionando aquí para que se entienda mejor es lo siguiente. Nosotros tenemos partículas, voy a tratar de hacer un círculo mejor. Ahí. Ok. Partículas que están aquí así, ahí está. Que están unas entre otras, ¿no? Aquí. Trabadas, como hemos visto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora, ¿no? Voy a trazar una línea aquí. ¿Cierto? Y ahora nosotros lo que hacemos es aplicar una carga horizontal, ¿no? Voy ahora a aplicar aquí esa carga, ¿sí? O ese esfuerzo, ¿no? Esa carga horizontal para tratar de movilizar qué es lo que va a suceder, qué es lo que hemos dicho que va a suceder. Esto, ¿no? Va a generarse de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas se van a subir, ¿no? Encima de las otras. ¿Ok? Y al subirse, ¿no? ¿Qué es lo que generamos? Un incremento, voy a poner aquí. Lo que generamos es un incremento en el volumen. ¿Ok? Es esa la dilatancia. ¿Ok? Esta de aquí correspondería, ¿no? A la expansión volumétrica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa expansión volumétrica, conocida como dilatancia, ¿okay? Que es el ángulo S alfa, ¿okay? Cuando el suelo está saturado, ¿qué es lo que sucede? Ocurre, ¿no? Un efecto de succión y esto genera, voy a escribir aquí para que se acuerden, que el esfuerzo neutro o el esfuerzo o la presión de poros o la poropresión, que el esfuerzo neutro se vuelva negativo, ¿no? Entonces voy a tener menos presión de poros. ¿Ok? Solo que cuando nosotros calculamos el esfuerzo efectivo, es esfuerzo total menos la presión de poros.
pero menos con menos se hace más, ¿verdad? Hay que tratar de volver. Y eso lo vamos a ver un tantito más adelante. Hasta aquí. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna consulta? Vamos a poner este de aquí. 82. 38. Ya. ¿Alguna duda? No, ingeniero, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Vamos avanzando entonces. Entonces, antes de entrar a lo que es ya el análisis y el desarrollo de los ensayos de laboratorio, etcétera, vamos a hacer también un análisis de los esfuerzos en 2D, ¿ok? A través del círculo de amor. Así como hemos hecho una revisión de los temas de mecánica de suelos, vamos a hacer también una revisión de esta partecita, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a encontrar el criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿no? Esta recta, ¿sí? Que, como hemos dicho, geométricamente lo puedo obtener a través de 2 puntos. En este curso nosotros vamos a obtener, o para obtener esta recta, nosotros vamos a necesitar 3 puntos, ¿ok? ¿Por qué 3 puntos? Porque esta recta va a ser tangente a 3 círculos de Mohr, ¿ok? Por eso es que vamos a hacer esta revisión de los análisis de esfuerzos en 2D. Esto es como un paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que nosotros podemos analizar los esfuerzos de 3 maneras. A través del método matricial, a través del método analítico, con las ecuaciones que estamos viendo aquí, y a través del método gráfico, que es el círculo de Mohr. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden utilizar las ecuaciones que ustedes han aprendido en el curso de mecánica de materiales, ¿ok? Siempre y cuando, ¿no? Tengan en cuenta que para nuestro curso, ¿sí? Tenemos una convención de signos distinta, ¿ya? Para este curso, vamos a respetar esta convención de signos, ¿ok? Vamos a decir que los esfuerzos son positivos cuando están en compresión, ¿ok? Y son negativos cuando están en tensión, y el cortante es positivo cuando está en sentido antihorario y negativo cuando está en sentido horario, ¿ok? Entonces, aquí le voy voy a tratar de hacer un cuadradito, pero aquí, ¿sí? Va a ser negativo cuando está en tensión, y aquí va a ser negativo cuando está en sentido horario, ¿no? Entonces aquí es, cuando está en sentido horario. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces voy a ver cómo hago para hacer esto aquí. Ya. Ahí está. Esta es la convención de signos que vamos a respetar en este curso. ¿De acuerdo? Entonces, si vas a utilizar las ecuaciones que has aprendido en tu curso anterior, ten en cuenta la convención de signos. ¿Ya? Bien. Nuevamente, nosotros podemos analizar, ¿no? Un estado de esfuerzos y a través del método gráfico, a través del círculo de Moore, establecer los esfuerzos principales, ¿cierto? Sigma 1, sigma 3, y obtener el círculo de Moore. Entonces, si nosotros tenemos este estado de esfuerzos, ¿no? Nosotros podemos representarlo en el círculo de Moore, ¿ok? ¿De qué manera? Bueno, yo puedo llamar, por ejemplo, a este plano, ¿no? A este plano, el plano A, ¿ok? Y a este otro plano, el plano B, ¿ok? Nosotros podemos hacer eso de ahí. Entonces aquí, voy a tratar de ponerlo así. Aquí yo voy a llamarle a este plano A y a este de aquí le voy a llamar plano B. Entonces, si yo quiero representar los esfuerzos actuando en el plano A, yo voy a sacar las coordenadas del plano A. ¿Cuáles son? Sigma I, ¿ok? Y tau y X. ¿Cómo está ese tau y X? ¿Positivo o negativo? Positivo. No sería negativo porque este tau en el plano está en sentido horario, ¿verdad? ¿Y qué dice nuestra convención de signos? Que es negativo. Entonces aquí sería menos tau y X. Y ahora, analizando el plano B, ¿cuáles son los esfuerzos actuándose en el plano B? Sigma X, ¿no? Y tau XY que está en sentido horario, entonces es positivo. Tau XY, ¿no? Y aquí vamos a asumir, ¿no? Asumiendo que sigma I es mayor a sigma X, ¿no? Yo voy a tener entonces lo siguiente, ¿no? Aquí va a estar mi plano A, ¿cierto? Ahí. Aquí va a estar mi plano A y aquí va a estar mi plano B, ¿ok? Pero yo no puedo dibujar un círculo con 2 puntos, ¿verdad? Yo necesito 3 puntos para poder dibujar la circunferencia de Moore. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar el método del polo. Levante la mano quien ha utilizado el método del polo antes. ¿Quién ya conoce el método del polo? Del curso de mecánica de materiales. ¿Quién sí se le ha explicado el método del polo? ¿A nadie? Ni una sola manito. Yo se los voy a explicar, pero quería saber si alguien ya lo había visto. Bueno, ¿cómo se trabaja el método del polo? Ya. Se trabaja de la siguiente manera. A ver,
Para el método del polo, primero, ¿qué cosa es el polo? El polo es un vector que es perpendicular o que va a ser perpendicular a estos planos. Entonces, lo primero que voy a hacer para encontrar el polo es trazar una paralela al plano A, ¿ok? En mi circunferencia, donde he puesto el punto A, ¿no? Entonces, aquí yo trazo una paralela que pasa por el punto A que representa al plano que hemos puesto. Y luego voy a trazar, una paralela al plano. Por aquí, ahorita ya se van a acordar, seguro. Entonces voy a trazar una paralela que pasa por B. ¿Ok? Aquí está. Ay. Tratar de ponerlo por aquí así. ¿Ok? Entonces, donde se interceptan estos dos, este de aquí es perpendicular, ¿cierto? Entonces, donde se interceptan estos dos, ahí es el polo. ¿Ok? Este punto es el polo. Aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un triángulo, ¿no? Rectángulo. Y ahí sí, ahora sí, puedo trazar, recién ahora, puedo trazar la circunferencia de Mohr. ¿Recordaron? Más o menos. Listo. Una vez que tengo la circunferencia de Mohr, ahora sí, cuando el cortante es 0, establezco el sigma 1 y el sigma 3. ¿Ok? Este tramo aquí, que está, este es el origen, este es el centro de la circunferencia. Hay un tramo del origen al centro de la circunferencia que nosotros vamos a llamar de OC, que corresponde a la semisuma de los esfuerzos, ¿no? Y el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cómo calculamos sigma 1? Sigma 1 es el tramo OC del origen al centro más el radio, que es esta ecuación que está aquí. Y el sigma 3 será el OC menos el radio, que es esta ecuación que está aquí. ¿De acuerdo? A ver, preguntas, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. No, estaba esperando a ver si alguien tenía alguna pregunta. Todo claro. Muy bien. Entonces, de esta manera, ¿no? Nosotros vamos a trazar las circunferencias de Mohr. ¿Okay? Recuerden que nosotros hemos dicho que necesitamos 3, ¿no? Para poder, 3 puntos para poder obtener el criterio de falla de Mohr-Cole.
¿Ok? Bueno, aquí en el PPT también se muestra el polo, ¿no? Ojo, aquí la posición del polo va a depender de los esfuerzos que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, no es que siempre va a estar aquí abajo, porque como vemos aquí, ahora el polo está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Bien. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ya numéricamente hablando, ¿no? Te dice lo siguiente, dado el estado plano de esfuerzos, calcule los esfuerzos principales y la orientación de los planos principales. Calcule además los esfuerzos cortantes máximos y la orientación de los planos de donde actúan. Los esfuerzos en un plano cuya orientación respecto a la horizontal es de 32 grados. Entonces nosotros tenemos aquí los esfuerzos actuando y lo primero que establecemos son las coordenadas de los planos, ¿no? Ahí estamos llamando al plano A, aquí estamos llamando al plano B. El plano A es 150 y menos 25 porque este cortante está en sentido horario, ¿verdad? Y el plano B corresponde a 50 y 25 positivo porque este cortante está en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, ahora estos dos coordenadas, A y B, los llevamos y los representamos en el sistema de coordenadas sigma tau. Luego trazamos las paralelas a los planos, ¿no? Aquí al plano A y al plano B para ubicar el polo. Y solo después de ubicar el polo es que trazamos la circunferencia de Mohr para poder ubicar los planos principales mayor y menor. Entonces, hacemos esto. Vamos a ver, uy, sí se ve. Aquí está. Primero trazo aquí la coordenada en A, la coordenada en B, la paralela en A, la paralela en B. Tengo aquí el polo, ¿no? Y ahora esto de aquí está perpendicular, ¿cierto? Y puedo trazar la circunferencia, ¿ok? Nosotros podemos hacer dos cosas. Nosotros sabemos, ¿no? Que el esfuerzo principal mayor es el tramo OC, que aquí no se muestra, pero este es el origen y este de aquí es el centro de la circunferencia, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos que OC más R es igual a 100 más 25 raíz de 5 kilopascales. ¿Ok? Y este tramo es OC menos R, que corresponde a 100 menos 25 raíz de 5 kilopascales. ¿Ok? Listo. Eso es. Ahora, si ustedes hacen la gráfica a escala, ¿no? En una hoja, de manera general, a escala, ¿ok? Vas a poder leer el resultado con tu escalímetro. No necesitas hacer OC más R, OC menos R, ¿ok? Simplemente trazas y ves con tu escalímetro, ¿ok? El valor, ¿ok? Entonces, es importante que debamos tener eso en cuenta. ¿Ya? Bien. Ahora, me piden también la orientación de los planos principales. Sí, bueno, es que para este caso, ¿no?
yo presento ya resuelto. Yo esto lo he hecho en AutoCAD, está a escala. Yo puedo sacar aquí con 3, 4 decimales, pero ustedes haciéndolo gráficamente en un papel, ¿no? No van a llegar a más de un decimal, ¿no? Son valores un poco más inexactos, pero están dentro del mismo orden final, ¿no? Dentro del valor final. Y yo he traído aquí resuelto, ¿sí? Estos como ejemplo, ¿no? Porque vamos a hacer otros ejercicios, desarrollándolos ya aquí en clase, ¿ok? Esto primero es para repasar, para ver cómo es que podemos encontrar los valores de los esfuerzos principales mayores y menores. En la próxima clase, yo sugiero que ustedes tengan durante su sesión, ¿no? Su escalímetro, su regla, su compás y su transportador, ¿ok? ¿De acuerdo? Para poder hacer los ejercicios y poder comparar los resultados. Bien, entonces, nuevamente, para calcular ahora la orientación de los planos principales, ¿ok? También voy a utilizar el polo, ¿ok? ¿Por qué? Nosotros podemos encontrar esas orientaciones si yo desde el polo trazo una recta hacia el sigma 1 y desde el polo trazo una recta hacia el sigma 3. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? ¿No? Entonces, nuevamente, si yo he hecho mi dibujo a escala, yo puedo leer con mi transportador el valor del ángulo alfa. Si no, aplico geometría y puedo calcular ese ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí, desde el polo, ¿no? Trazo una recta hacia sigma 1, trazo una recta hacia sigma 3 y encuentro el valor de alfa. ¿Ok? Y así podemos entonces, ¿no? Después dibujar la inclinación de este estado de esfuerzos, o sea, más bien, de los esfuerzos principales, ¿ok? Que es lo que me pedían en este punto. Ahora, en la segunda parte, en el segundo ítem, me piden los esfuerzos cortantes máximos y la orientación de los planos donde actúan. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos cortantes máximos? Si nosotros vemos esto de aquí. Sería el menor, sería el sigma 3 y el mayor sería el sigma 1. No, el cortante. Estoy hablando de cortantes. Para el ítem B, ¿cuáles son los esfuerzos cortantes máximos? Aquí, analizando este círculo de Moore.
¿Cuál sería? La radio. ¿Cuál es el cortante? Este de aquí, ¿no? El radio. ¿Cuál es el cortante? El radio, exacto. ¿Y cuál es el cortante mínimo? Sería el radio también, pero para la parte de abajo, ¿no? No. O sea, el cortante máximo es tanto positivo como negativo. Y el cortante mínimo sería 0, como mencionó su compañero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. ¿No? Yo ya sé que el cortante máximo, ¿no? Es más o menos el radio, ¿ok? Como se muestra aquí. Y si yo quiero encontrar la orientación de esos cortantes, desde el polo, tras una recta hacia el máximo negativo, tras una recta hacia el máximo positivo. Y encuentro, ¿no? El valor de este omega, creo que es, no recuerdo ahorita. ¿Cómo calculo ese ángulo? Bueno, por propiedades de la circunferencia, si este es omega, esto es 2 veces omega y esto ya lo convertimos en alfa, trabajamos internamente los triangulitos, ¿no? Y podemos obtener el valor de 31.72, que sería, ¿no? La orientación de esos cortantes, ¿ok? Entonces, es importante de tener en cuenta que si yo hago el dibujo, o más bien que si yo trazo, ¿no? A escala el círculo de Moore, lo único que voy a tener que hacer es colocar mi transportador, ¿no? Y evaluar el ángulo, ¿ok? Y leer el ángulo, ¿ok? Si no, aplicas trigonometría, aplicas geometría, etc. ¿Listo? El último ítem, el ítem C, está orientado a encontrar los esfuerzos en un plano cuya orientación respecto del horizontal es de 32 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Igual, ¿no? Desde el polo, trazo una recta con un ángulo θ de 32. ¿Ok? Donde intercepta la circunferencia, ahí voy a medir los valores sigma tau. Nuevamente, si yo hago mi trazado a escala, yo puedo leer con mi escalímetro, ¿no? Este dato y esta distancia y esta altura. Aquí, como yo he trabajado en AutoCAD, puedo obtener los valores con 2, 3 decimales si deseo. Ustedes, ¿no? Ya manualmente es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden leer, por ejemplo, 144, 142, 146, está dentro del rango. Pero si ya lees 70, 80, es porque no has aplicado bien, ¿no? Tu escala, ¿de acuerdo? Bien. Aquí lo que se ha hecho es, primero, bueno, como estaba en AutoCAD, lo he leído, ¿no? He leído los valores y he puesto ahí los resultados. Pero, ¿no? Por ejemplo, esta línea no está pasando por el centro de la circunferencia. Entonces tengo que ahí, si yo no lo hago a escala, tengo que aplicar, ¿no? Las propiedades de la circunferencia y establecer los ángulos, ¿no? Y poder encontrar estos valores, ¿de acuerdo? Finalmente, los valores obtenidos,
¿no? Se dan aquí, esto lo he hecho, en verdad sale exactamente el mismo valor, ¿no? Si lo haces analíticamente o si lo haces en AutoCAD, pero a ustedes probablemente les va a salir valores un poco más exactos, ¿no? Porque es un poco más difícil de leer, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro, me comentan. Profesora, ¿podría volver a explicar la última parte? ¿Qué última parte? Justo esa parte donde que es, o sea, del ítem C, el esfuerzo plano cuya orientación respecto a la orientación de 32 grados. Sí, para poder encontrar cualquier plano, ¿no? El par de esfuerzos en cualquier plano, lo único que hacemos es a través del polo, ¿no? Trazar una recta, ¿cierto? Si me piden con 32 grados, este ángulo será 32. Si me piden 45, este ángulo será 45. Donde intercepta esta recta a la circunferencia de Moore, ahí es donde yo puedo leer el par sigma tau. ¿Ok? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí está bien, profesora, pero ¿de dónde saco los valores, el de sigma y del tau? Eso es en esa parte me perdí. Puedes leerlo, si lo has hecho a escala lo puedes leer, si no aplicas trigonometría, que es lo que se ha hecho aquí. Geometría básica, ¿no? Propiedades de la circunferencia, etc. De ahí sale. Ajá. Si esto es teta, esto de aquí será 2 teta, ¿no? Y ahí encuentras las relaciones entre los ángulos. Entonces, por ejemplo, si encuentras los valores de phi y beta, en este caso, ¿no? Vas a poder decir que para encontrar este valor de sigma, será el tramo OC más el radio coseno de 37, ¿no? Coseno de beta. Y para encontrar el valor del tau, ¿no? Que vendría a ser esta altura, va a ser el radio seno de beta. Por eso es que encontramos los ángulos primero. Esto solo entendí. Claro, esa es geometría, ¿no? Si no lo haces a escala. Si lo haces a escala, como dije, tú agarras tu escalímetro, mides dónde interceptó a la circunferencia y ya está. Y dije, te puede salir 146, 142, ahí va a haber una diferencia, ¿ok? Geometría no forma parte de este curso, eso ustedes ya lo han visto, ¿no? Eso no lo tengo que explicar, solo lo estoy comentando, ¿de acuerdo? Y estoy colocando aquí también las operaciones que se han hecho para que puedan saber de dónde sale, ¿de acuerdo? Lo que sí sugiero, o sea, cuando termine esta clase, que es la última de la semana, yo le voy a brindar al delegado, ¿no? Las PPTs hasta donde hemos visto. Lo que yo sí sugiero es que vuelvan a hacer este ejercicio manualmente y comparen, ¿no? Y comparen con los resultados que obtengan. ¿Ok? Hazlo manualmente, dibújalo a escala, a ver si te sale o no. ¿Ya? Bien. Veamos este otro ejemplo, que es un poco más parecido con lo que trabajamos en suelos. Tenemos un espécimen y le estamos sometiendo apenas presiones de confinamiento. Entonces, te piden, ¿no? Que calcules los esfuerzos principales y su orientación. Entonces, este esquema lo llevas a tu estado plano, ¿no? Y ves que en el caso del plano A, tienes solamente el valor del sigma i,
y en el plano B solamente el valor del sigma X. Cuando el cuartante es 0, quiere decir que se trata de los esfuerzos principales, entonces ya los obtuve, no tuve que hacer nada más, ¿ok? Pero ojo, para poder trazar la circunferencia de Mohr necesito el polo. Entonces trazo la paralela al plano A, ¿no? Que en este caso la paralela al plano A sería esta de aquí, el mismo eje, ¿no? Esta, ¿ok? Y el plano B, que es el que ya se está visualizando aquí, ¿no? Este de aquí, que vendría a ser la paralela al plano B. Y entonces, donde se une, ¿no? Es el polo, y en este caso está, está justo en el sigma 3, ¿no? Entonces, ya ahí recién puedo trazar la circunferencia de Mohr, ¿de acuerdo? Sí, adelante, Hugo. ¿Tienes alguna consulta? Hugo, ¿no? Ok. Entonces, adicionalmente me piden los esfuerzos en el plano de falla, que tiene una orientación de 60 grados. ¿Qué hago? A partir del polo, trazo una recta con inclinación 60 y mido, si lo he hecho a escala, mido, ¿no? Los valores del sigma y tau, esta distancia y esta altura. Si no, ¿qué es lo que hago? Desde el centro de la circunferencia trazo una recta hasta ese punto, tengo un triángulo, si esto es 60, esto es 60, por propiedad de la circunferencia, si esto es 60, esto es 2 veces 60, ¿no? Y puedo encontrar geométricamente también los valores de sigma y tau, ¿de acuerdo? Y ahí termina el ejercicio de manera general, ¿ya? Aquí tenemos un otro ejercicio donde nos dicen lo siguiente. Para determinar los parámetros de resistencia de un depósito de suelo arcilloso, se tomó una muestra inalterada con la cual se preparó un cuerpo de prueba de forma de un cubo de 10 centímetros de lado. Utilizando el círculo de Mohr, determine los esfuerzos principales, ¿no? Y la orientación del plano principal mayor, o sea, del sigma 1, con respecto al horizontal. Aquí, ojo, esto que nosotros estamos viendo aquí solamente son fuerzas, ¿verdad? Nosotros trabajamos y representamos estados de esfuerzos. Por eso que debemos de dividir esto entre el área donde está siendo aplicado esa fuerza de confinamiento, ¿no? Entonces, de este conjunto, nosotros llegamos a este tensor de esfuerzos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos mecanizamos y ya queremos llevar este par al círculo de Mohr. Y nosotros en el círculo de Mohr analizamos esfuerzos, ¿ok? Entonces, ¿qué he tenido que hacer para encontrar este valor de 60 kilopascales? Gerrit Medina. Gerrit, ¿me escuchas? Medina, ¿no? Jason Quispe. ¿Cómo he llegado a este valor de 60 kilopascales? Chicos, yo estoy viendo quién está atento y quién no, por si acaso. Después. ¿60? Sí, ¿cómo llegamos a este valor? Es que el otro lado es 600 newton. Ya. El otro sería 603. ¿Entre qué? Entre 10. ¿Cuánto es 600 entre 10? 60. ¿Y por qué aquí está en newtons, en centímetros cuadrados y en kilopascales?
Hay que estar atentos, ¿ya? Muy bien. Es que Una el vez kilogramo, que... el pascal, las unidades es en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el otro es un cubo, ¿no? Por eso sería. ¿El pascal es qué dijiste? A ver. Continuamos, ¿ya? Revisemos ahí el manejo de unidades. A ver, una vez que hemos entonces dividido esta fuerza entre el área que corresponde en las unidades que corresponde, hemos obtenido, ¿no?, los valores de los esfuerzos que están siendo aplicados tanto en el plano A como en el plano B. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya nuestro estado de esfuerzos, nosotros lo llevamos al plano sigma tau. Nuevamente tenemos las coordenadas, ¿no? Analizamos ahí, ahora el plano A está aquí, el plano B está aquí, porque no tengo un esfuerzo, un sigma X es 0, ¿no? Pero si tengo un cortante que está en sentido horario, o sea, negativo, y está aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo encuentro el polo? Trazo una paralela al plano A, que vendría a ser este de aquí, este de aquí, ¿cierto? Y trazo una paralela al plano B que justamente coincide con el eje tau. Aquí está el polo, ¿no? Y ahora sí, solo recién, ¿no?, que en estos planos son perpendiculares, puedo dibujar, ¿no?, mi circunferencia de Moore. Ahora bien, puedo encontrar los valores de sigma 1 y sigma 3. Este valor de sigma 3 es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Es en sentido horario. El sigma 3, ¿qué significa que sea negativo? ¿Que está en tracción? Que está en tracción o tensión, correcto, ¿no? Porque estamos hablando de los esfuerzos de compresión. Si fuera el cortante, ahí sí diríamos que está en sentido horario, ¿no? Para que sea negativo, tiene que ser en sentido horario. Pero el sigma 3 está en tensión, entonces, como también me piden el cálculo de la orientación del plano principal mayor únicamente, trazo, ¿no?, del polo una línea hacia sigma 3, ¿ok? Y encuentro el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Nuevamente, si lo he hecho todo a escala, puedo leerlo con mi transportador. Si no, puedo utilizar este triángulo que es sombreado aquí para poder encontrar el ángulo alfa, ¿cierto? Y entonces cuando represente los esfuerzos principales, sigma 1 está en compresión, sigma 3 está en tensión o tracción. ¿De acuerdo? A ver, preguntas, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, que sea necesario repetir. El cortante del plano B es tato. Sí, aquí está. Porque esto se repite, ¿no?, en el otro sentido. Ajá. Yo sugeriría que lo busques en bibliografía, no en YouTube. En tu bibliografía del curso de mecánica de materiales. ¿Ok? Vayan siempre a fuentes confiables, jóvenes. Bien. Igual, en la siguiente clase, como dije,
¿cierto? Tengan su escalímetro, tengan su compás, tengan su transportador, ¿de acuerdo? Para poder hacer más ejercicios. Estos de aquí están ya resueltos, ¿no? Son, digamos, para poder mostrar el procedimiento, pero vamos a resolver algunos aquí en la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Y para que ustedes puedan hacer los ejercicios también y podamos comparar los resultados, ¿ya? También les mencioné, ¿sí? En la clase anterior que tenían que ingresar con la cámara prendida. Sin embargo, nadie prendió la cámara, ¿ok? Y esos mensajes de mi micro no funciona, mi cámara no funciona, ya les dije, ¿sí? Que por esta semana pasa, pero al inscribirse en un curso virtual, ustedes deben de contar con esas herramientas, ¿de acuerdo? Bien. Aquí me voy a quedar, hasta este punto voy a enviarle el PPT a su delegado, ¿ok? Entre hoy día y mañana, y para que ustedes vayan revisando y repasando los ejercicios, ¿de acuerdo? Listo, Profesora, ¿me escucha? Sí, dígame. Lo que pasa es que mi micro no funcionaba, para que tome lista, por favor, si se podría. Sí, no te puse, no te preocupes. Pacheco, ¿sí me puso? Sí, te Ya, puse. muchas gracias. Ok. Profesora, yo también tuve el mismo problema, perdón. Ok, Vidal, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien más? Profesora, una consulta. Yo también, profesora Navarro. Ok, Navarro, Galvez. Ya. ¿Algún otro alumno? Te preguntaba, ¿grupos de cuánto vamos a hacer, profesora, para el trabajo final? Son grupos de máximo 5 alumnos. ¿Ok? Son aquí según la lista. A ver, déjame chequear aquí. Son 44. Entonces, 8 grupos de 5 y 1 de 4. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí, profesora. Ahí. Eso le mandas al delegado nomás, no al grupo, ¿no? Así es. Él tiene hasta la semana 3 para enviarme la relación de grupos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Me puede pasar el PPT para pasarle a los compañeros, por favor? Ahorita no estoy en mi casa. Estoy en la universidad. Cuando termine clases, llegue a mi casa y pueda organizar el material, se los voy a enviar. ¿Ok? Ya, mil gracias. Listo. Listo, jóvenes. Gracias. Cuídense bastante, que les vaya bien. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, profesora.